capítulo 6. Y bueno, pues el último pasaje que estudiamos fue allí por el 1 de diciembre. Y hermanos, ¿ustedes recuerdan lo que aprendimos? Y si no, pues vamos a recordarlo un poquito. Específicamente aprendimos sobre la inmutabilidad de Dios. No sé si ustedes recuerdan, porque allí en Génesis 6:6 dice que el Señor se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Entonces, ¿Dios cambia de opinión? No. Recuerden ustedes que precisamente dentro de ese tema lo que empezamos nosotros a ver es la inmutabilidad de Dios, que de hecho el único ser inmutable en el universo es Dios, porque nosotros somos completamente cambiantes. Entonces, la inmutabilidad de Dios fue lo primero que estudiamos, y lo segundo fueron los antropomorfismos. ¿Recuerdan esa palabra que parece trabalenguas? Que son expresiones que Dios usa para comunicarnos sus verdades de manera que nosotros las entendamos. Un antropomorfismo es, por ejemplo, estamos en las manos de Dios. ¿Dios tiene manos? No, porque Dios es espíritu. Habitar bajo el abrigo del Altísimo, o sea, ¿Dios tiene alas o Dios tiene abrigo? No. Eso significa que estamos protegidos por Él. La tierra es estrado de sus pies. ¿Dios tiene pies? No. Pero imagínense la grandeza de algo o de alguien como para que la Tierra, el planeta en el que vivimos, sea su tapete, básicamente, y cosas así. Esos son antropomorfismos, expresiones que nos ayudan a entender una verdad, y en este caso, el hecho de que Dios se arrepiente y le dolió en su corazón, pues Dios tampoco tiene corazón. Entonces, son formas de expresión que nos muestran que Dios tiene un cambio de actitud hacia sus criaturas debido a tanto pecado que ya había. Dios no cambia de opinión, ni cambia de forma de ser, ni cambia de plan. No hay plan A siquiera. Por supuesto, no hay plan B. ¿Por qué? Porque el plan de Dios es perfecto. No hay alternativas. Solamente hay un plan de Dios. El plan de Dios es perfecto y usa todo para que se cumpla su propósito. Y ahí es donde empezamos a entrar en el terreno de por qué ocurre el mal, por qué sufre la gente, por qué esto, por qué aquello. Bueno, no es que Dios haya perdido el control, es que Dios está en control, aunque muchas veces no nos lo parezca. La idea de que a Dios le dolió en su corazón crear al hombre tiene que ver también con su ira contra el pecado. ¿Se acuerdan? La palabra que le dolió expresa así, pesar, pero un pesar así como cuando hablas de Gerardo y dices, ay, nunca se va a componer. Algo así también expresa la aberración que Dios siente contra el pecado y por supuesto su ira. Vamos por favor, ahora les invito a que me acompañen en sus Biblias a Génesis capítulo 6, versículo 6. Dice, bueno, lo vamos a volver a leer, dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Un detalle aquí bien importante que tenemos que marcar. Observen lo que dice el versículo, se arrepintió Jehová, o sea, cambió su trato para con los hombres de haber hecho al hombre sobre la tierra. Somos su obra. Yo no sé exactamente qué había en mi mente cuando era niño, que mi mamá me compraba, no sé, de plastilina, y según yo me ponía a hacer esculturas y luego hacía muñequitos y los aplastaba. ¿Y qué hacía yo con todas esas figuras? Lo que yo quería. Algo así es Dios. Nosotros somos sus criaturas, por lo tanto, Él tiene todo el derecho de hacer con nosotros lo que quiera. La maldad del mundo provoca esto que le dolió, del hebreo atzaf. Y fíjense qué significa preocuparse, dolor o cólera. ¿Puede alguien estar preocupado y al mismo tiempo estar enfurecido? Sí. Como por ejemplo cuando mamá se preocupa por sus hijos, porque no están, pero que sabe que hicieron, que están haciendo algo que está mal. Diría mi mamá, llegando a la casa nos arreglamos, ¿no? Algo así. Pero hermanos, el pecado, su desprecio, esta cólera, este asco que le produce a Dios el pecado,
no es algo malo. La maldad del mundo no es algo que Dios ignora. Recordemos que Dios es santo y quiere santidad en su creación. Es por esto que tan terrible como es la ira de Dios contra el pecado, su gracia es mayor. Acompáñenme por favor a la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 8. Seguramente muchos de ustedes ya saben qué es lo que dice. Efesios 2:8. ¿Ya lo tienen? Dice así la palabra del Señor. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. La gracia de Dios es aún mayor, porque aún siendo culpables, aún siendo el objeto de su ira por ser seres pecaminosos, entonces Él decide perdonarnos. Eso es gracia, no lo merecemos. Si un ser humano se salva de sufrir la ira de Dios, es porque Dios mismo ha puesto los medios para reconciliar al hombre consigo mismo. Acompáñenme por favor al Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 16. Juan 1:16, búsquenlo en su Biblia. Dice así, Juan 1:16. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Esto es algo impresionante. Matthew Henry comenta sobre este concepto de gracia sobre gracia y dice, un don tan grande, tan rico, tan inapreciable, la buena voluntad de Dios para con nosotros y la buena obra de Dios en nosotros. Entonces, con esto en mente, vamos a orar para comenzar este tiempo. Padre amado, Padre celestial, cuántas gracias te damos, Señor, por este día. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque en tu gracia es que podemos ser llamados tus hijos, Señor. Gracias por este tiempo en el que nos vas a permitir escucharte, Señor, por medio de tu palabra. Señor, te ruego por mí, Señor. Soy insuficiente, Padre, pero que sea tu Santo Espíritu hablándonos y mostrándonos lo que hemos de aprender hoy, Señor. Padre, te ruego que nuestras mentes y corazones estén concentrados en ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos ponemos en tus manos. Amén. Muy bien, entonces vamos a darnos un poquito más de contexto. Quiero que por favor me acompañen allí en sus Biblias al capítulo 6 del libro de Génesis y el versículo 5, Génesis 6:5. Recordemos que para este punto Dios está viendo lo que en su plan ya estaba, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Observemos que aquí no dice, por ejemplo, y los niños después de cumplir 10 años, ¿no? La maldad del hombre en general, del género humano, ¿sí? El deseo es hacer el mal. Este pasaje nos sirve para ponernos en contexto de cómo es que Dios cambia su actitud en su relación con el hombre. Desde la caída, el pecado entró al mundo y la maldad fue la constante. Es por esto que el Señor inicia los preparativos del diluvio. Es por esto que aquí en mis apuntes yo puse un subtítulo a este mensaje, porque comienza el preámbulo del diluvio. Dios va a comenzar con los preparativos para destruir a toda la humanidad. Ahora vamos a nuestro pasaje que vamos a estudiar hoy. Génesis capítulo 6, versículos 7 y 8. Acompáñenme por favor a leer. Dice, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Otra vez ese antropomorfismo. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estos dos versículos son un contraste impresionante y maravilloso, hermanos. Nuestro pasaje de hoy nos muestra cómo es que Dios daría fin al primer orden mundial, la creación original, para dar paso
a un segundo orden mundial que es con lo que sobrevive al diluvio. Y saben esto también proféticamente apunta hacia la destrucción del segundo orden para dar paso a una tercera creación perfecta. Esto lo vamos a ver un poquito, lo vamos a ver un poquito de detalle. Les pido por favor me acompañen en sus Biblias a la segunda carta de Pedro, por favor, en el capítulo 3, versículos 5 al 7. Segunda de Pedro 3, 5 al 7. Quiero enfatizar esta parte y es, la primera creación es destruida en el diluvio, o como estamos estudiando, va a ser destruida en el diluvio. Ahorita estamos en la segunda, con lo que sobrevivió del diluvio. Esto que conocemos va a ser destruido. Veamos entonces, segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 5 al 7. Dice así: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. No, espérenme, me equivoqué de capítulo, disculpen ustedes. Es que también vamos a estar en segunda de Pedro 2, pero ahorita se me barrió la idea. Ok, segunda de Pedro 3, 5 al 7. Sí, ya, perdónenme. Dice: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsiste. Una pausa aquí. Observen lo que dice este texto. Estos ignoran. ¿Quiénes estos? Los que se están burlando de que el Señor Jesús no regresa. El contexto de esto que estamos viendo, le están diciendo a los creyentes, a ver dónde está Dios. Ya tanto tiempo que pasó, no habían pasado ni 100 años, pero ya tanto tiempo que pasó y Dios no ha hecho nada. Eso es lo que están escuchando los creyentes. Ustedes lo pueden ver allí en los versículos anteriores. Pedro les llama burladores. Se están burlando de que aparentemente Dios no hace nada. Y eso es algo que está ocurriendo hoy en nuestro mundo. Las personas dicen, los que no creen en Dios dicen, pues yo no veo que Dios haga nada. De hecho, cada vez hay más maldad. ¿Qué creen? Ahí está Dios precisamente cumpliendo su plan. Continuamos allí en segunda de Pedro capítulo 3. Me quedé en el versículo 5. Estos ignoran voluntariamente. Eso es impresionante. No ignoran porque no sepan. No quieren saber. Ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. ¿Qué necesitamos para vivir? Podemos dejar de tener todo menos agua. Bueno, el aire también, ¿no? Pero básicamente de lo que está hablando, sin agua no es posible sobrevivir aunque estés respirando. Puedes dejar de comer más tiempo de que puedes dejar de beber agua. Y por otro lado, cuando dijo que fueran los cielos y la tierra y que saliera lo seco, ¿de dónde salió? De debajo del agua. Y continúa: por lo cual el mundo entonces pereció anegado en agua. Dios va a destruir todo con agua. Dice versículo 7, pero los cielos y la tierra, este es el tercer orden que va a surgir. Recuerden lo que les comenté, pero los cielos y la tierra que existen ahorita, esto en lo que estamos viviendo, están reservados por la misma palabra, es decir, designio de Dios, por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Dios promete, como lo veremos más adelante en nuestro estudio de Génesis, Dios promete que no va a volver a destruir la tierra con agua, pero sí con fuego. Eso es lo que va a pasar y va a dar paso al tercer orden. Ahora, vamos a regresar a Génesis una vez que vemos que esto es finito, este universo en el que estamos ahorita es desechable para Dios. Eso no significa que no lo vamos a cuidar, tira basura, desperdicia agua, etc. No, no, no. Debemos de ser buenos administradores de todo lo que nos da Dios. Regresemos a Génesis capítulo 6, 7, dice así: y dijo Jehová, es decir, ya lo está haciendo. Los preparativos inician. Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Raeré.
del hebreo makar, literalmente borrar. ¿Alguna vez te han dicho, pórtate mal y te voy a borrar del mapa? Bueno, es solamente figurativo. A lo mejor nada más está hablando papá o mamá de que te van a dar una tunda, pero no te van a borrar del mapa. Dios sí. Eso es lo que está diciendo. Los voy a borrar. Voy a borrar a la humanidad entera. ¿Por qué, hermanos? Y aquí es donde nos vamos a detener un ratito. Quiero que pensemos algo, y es algo que hemos estado enmarcando desde el capítulo 4 de Génesis. El pecado es gravísimo. No hay manera de que haya pecaditos inocentes. La pura palabra, la pura frase es una contradicción. ¿Han escuchado o te has sentido tentado a decir una mentirita blanca? Es lo mismo decir que chapopote negro. Sabes que si es chapopote es negro. No hay mentiritas blancas. No hay mentiritas inocentes. No le digas porque está enfermo y si le dices le va a dar un infarto. Es mentira. De todas maneras estás pecando contra la persona. Vean la proporción del insulto en el castigo, en el juicio. Dios dice, voy a borrarlos a todos. No va a quedar nada. Tan es así que después del diluvio, la mayoría de los teólogos, y yo, que no soy teólogo, coincido con ellos, que la geografía mundial cambió después del diluvio. ¿Recuerdan ustedes que en la escuela nos enseñaron algo así de la Pangea, un solo supercontinente? Muy probablemente eso existía y después del diluvio la Tierra quedó con la forma que la conocemos hoy, con cambios incluso atmosféricos, cambios topográficos, cambios orográficos, clima. Eso coincide también con la reducción de vida del ser humano y todo eso es consecuencia del pecado. Piensa en esto. Dios no puede quedarse sin hacer nada como muchos piensan o pensamos, como lo vimos ahorita en 2 de Pedro 3. Dios borraría a todos aquellos que rechazaron el mensaje que no había predicado más o menos durante 100 o 120 años, que fue lo que duró la construcción del arca. Me estoy adelantando un poquito a los hechos que vamos a ver más adelante, pero es necesario que entendamos esto. Noé no solamente fue un carpintero durante un siglo o un poco más, también fue predicador. El mensaje no lo sabemos, pero básicamente lo que les estuvo diciendo es, arrepiéntanse, va a llover. ¿Pero qué creen que no pasaba en esos tiempos? No llovía. Jamás había caído una gota de agua del cielo. Probablemente, esto no lo dice la Biblia, pero probablemente le han de haber dicho a Noé, ¿estás loco? ¿Cómo va a caer agua del cielo? Ve cómo está aquí flotando el vapor suficiente para que todo viva. ¿Y qué nos dice Noé? Como lo vimos en 2 de Pedro 3. ¿Cómo va a venir Dios? ¿Tú estás loco? Dios no existe. ¿Cómo va a venir? Escuché a alguien, y lo escuché precisamente en la madrugada. ¿Cómo Dios va a permitir que haya sufrimiento eternamente en el infierno? Es ilógico. O sea, ¿perdón? Y no hay una base bíblica para eso. El punto aquí es, hermanos, nuestro pecado es un insulto para Dios. Imagina por un momento el charco de sangre de Cristo escurriendo de la cruz, el charco formado en el piso. Yo creo que cualquiera de nosotros vería esa sangre y a lo mejor caerías de rodillas, ¿no? O tal vez por lo menos dirías, eso es impresionante. El pecado es como si agarraras, llegaras, pisotearas la sangre, la embarraras y luego la escupieras. Eso es el pecado. Es un insulto contra Dios de proporciones cósmicas. No es de proporciones gigantescas, no, es de proporciones cósmicas. Y todos pecamos.
Y en algún momento, como no creyentes, estuvimos destituidos de la gloria de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. El pecado, tu pecado, el que quieras. Sí, sí hay tamaños de pecados. Sí, sí hay pecados más graves que otros. Sí, por eso hay niveles de castigo en el infierno. Hay unos que van a sufrir más que otros. Sí. ¿Y por qué van a sufrir por toda la eternidad? Porque el precio del pecado es del tamaño de Dios y Dios es eterno. Ujú. Macar, literalmente borrar. ¿Qué dice? ¿Ya leímos 2 de Pedro 2:5? No, íbamos para allá, perdón. Acompáñenme por favor en sus Biblias a la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Observen lo que dice. Quiero que por favor me acompañen a ver este texto. Ya lo había leído hace un momento por error. Ujú. Dice, y si no perdonó al mundo antiguo, esto es, la tierra antes del diluvio, no la perdonó, no pasó por alto. Si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, es decir, predicador, predicador de lo que Dios ordenó. No sabemos cuál fue el mensaje, pero lo más probable es que Noé se la pasó advirtiendo que se arrepintieran y que el mundo se iba a inundar por completo. ¿Pero qué pasó? Pregonero de justicia, Dios guardó a Noé con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Observen la proporción. Quizás no había 13,000,000,000 de personas sobre la tierra, pero sí había muchísima, muchísima gente. Vamos a irnos a un número pequeño, o no sé qué tanto. 1,000,000, ¿se les hace un número grande? Vamos a poner 10 millones de personas. Vamos a dejarlo hasta ahí, en 10 millones de personas. No hay manera de saber cuántos había. Y toda la población animal y vegetal, en abundancia. ¿Se acuerdan? Se tenían siglos para reproducirse, básicamente. Y solo 8 se salvaron por la gracia de Dios. Porque de lo único que dice la Biblia que caminó con Dios es de Noé, no de los otros 7. La gracia de Dios es mayor. O sea, Gerardo, el pecado vale la vida de millones de personas y más. Porque el pecado es gravísimo. El problema es que se nos hace una costra en el cerebro y empezamos a justificarnos. Un caso que estábamos platicando, Moni y yo, de un pastor que le dijo a una jovencita, ¿sabes qué? Dios me habló en sueños y me dijo que mi esposa se va a morir y pues también me dijo que tú eres la siguiente. Empecemos a relacionarnos. Eso es tener una costra en la conciencia. Y peor tantito, que la congregación lo acepte. Eso es tener la costra también en la conciencia, hacerse los locos. Cualquiera sabe que eso está mal. Por lo menos espérate a que fallezca. El resultado fue que ni se murió, ni se casó con ella, salió embarazada. ¿Y qué creen? Que no era la única. Y no estoy cuenteando. Es el pecado del ser humano, no conoce límite. Piensa, reflexionemos en nosotros mismos, hermanos. ¿Qué pecado te encanta comértelo al mojo de ajo, así, o al empapelado, o a la sal? Una preparación, pero un pecadote de aquellos. Suena gracioso, pero ahora piénsalo. ¿Con cuál pecado incluso hasta te escondes? Y procuras hacerlo justo cuando nadie te ve, pero alguien te está viendo, el Señor. Y el insulto es de proporciones cósmicas. Por lo tanto, como digo, Dios no puede quedarse sin hacer nada. ¿Cómo sabemos que Noé cumplió con su tarea? Porque, ojo, a los ojos, cuando leí esto, me puso a pensar en mi ministerio, porque muchas veces los predicadores evaluamos nuestro ministerio en términos humanos.
Por ejemplo, dice uno en el púlpito, arrepiéntete y cree en Cristo. ¿Qué es lo que espera el predicador? Que todos los que están presentes que no han escuchado del Evangelio digan, sí, sí, me arrepiento. Pero eso por lo general no ocurre. Entonces el predicador es malo. No, porque recordemos que nosotros sembramos la semilla, arrojamos la semilla, pero es Dios el que da el crecimiento. Entonces el ministerio de Noé fue cumplido, cumplió con su tarea de predicar, además de construir el arca. Nada más se salvaron 8 personas, él incluido. Entonces su ministerio fue un fracaso, ¿no? No, porque obedeció, aunque el resultado casi fue 0. Únicamente subieron a la nave Noé y sus 7 familiares. Nadie más respondió positivamente a la advertencia. Dios da una advertencia por medio de Noé. Esto es lo que destruye a las personas, la incredulidad. Hermano, si yo te pregunto, ¿por qué se van las personas al infierno? Y me contestas, porque son pecadores, te voy a dar un coco. ¿Por qué? Porque no es así. Los pecados sí nos separan de Dios, pero lo que lleva al infierno es no creer en Jesús. Porque si los pecados llevaran al infierno, los pecados que cometemos, entonces, número 1, nosotros también iríamos. Y número 2, el sacrificio de Cristo en la cruz sería en vano. Entonces, número 3, celebrar la Santa Cena sería algo ridículo. Así de severo. Quiero que por favor me acompañen al Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 18. Por si alguna vez alguien te dice, no, es que eso no es cierto. Bueno, pues vamos a ver lo que dice la Escritura. ¿Ya lo tienen? El Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 18. Observen, el que en él cree no es condenado. ¿Cuál es la cláusula? Juan 3, 16. Para que todo aquel que en él cree no se pierda. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la cláusula para ser verdadero hijo de Dios? Creer en Jesús, tener tu fe puesta en Él. Esa es una de las mentiras más grandes que se han propagado por el mundo durante toda la historia. ¿Todos somos hijos de Dios? No. Todos somos sus criaturas. Solamente los escogidos somos sus hijos. Sigue el versículo. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree, presente, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué significa esto? No tienes que hacer nada para perderte. Si tú estás escuchando esto, no tienes tu fe puesta en Jesucristo, no tienes que hacer nada para el infierno. Ya vas para allá. Así de simple. Qué curioso, la perdición, lo malo, generalmente cuesta menos trabajo que lo bueno. ¿Se han dado cuenta? Y eso incluye el destino eterno. Ahora, como ya sabemos, Noé recibe también la instrucción de preservar la vida animal y vegetal. ¿Qué culpa tenían los animalitos? A ver, que me digan, porque vamos a regresar otra vez a Génesis capítulo 6, versículo 7. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Hasta ahí, dice uno, ok. Pero luego dice, desde el hombre hasta la bestia. Cuando dice hombres que he creado, se está refiriendo a toda su creación. Todo lo que he creado lo voy a destruir. Hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo. Y Jesús incluía a los perritos, incluía a los perritos. Incluía a los gatitos esponjaditos también, y a los conejitos también. Todo. ¿Por qué? Por ahí ya había alguien que dijo, ah, qué mala onda. Ya lo hizo. Ya lo hizo. Probablemente eran más abundantes la variedad de especies, o yo no sé en ese momento, pero Noé recibe esta instrucción de preservar la vida animal y la vida vegetal junto con la humanidad, porque muestra una cosa, hermanos, el espectro, el alcance del efecto, del impacto del pecado nunca es pequeño o aislado.
Hace relativamente poco nosotros teníamos nuestra perrita llamada La Pelos y su utilidad en la casa era ser la consentida de la casa. El día que murió realmente nos sorprendió cómo nos dolió. Quienes tienen mascotas saben que la mascota se convierte en parte de la familia. Claro, sin llegar a eso de los perrijos, ¿eh? Porque eso ya es enfermedad mental. Pero el punto es, ¿por qué la perrita envejeció, enfermó y murió? Vamos a algo más importante, un ser humano. ¿Por qué envejecemos? ¿Por qué nos enfermamos? ¿Por qué morimos? Por el efecto del pecado en el mundo. No exclusivamente tus pecados, pero sí el pecado en el mundo. Recuerden, el pecado no es una acción, el pecado es una fuerza, es una presencia que existe en todo el mundo y que nos da nuestra naturaleza. Lo que nosotros tenemos que hacer es resistirnos a la tentación siempre. Eso es lo que tenemos que hacer antes de que dé a luz al pecado. El pecado en el mundo en ese entonces ya era tan grande que probablemente estaba afectando a toda la creación. Y esto lo vemos también en la Biblia. Y quiero que veamos el espectro en un ejemplo. Vamos a dejar un poquito de tiempo Génesis y nos vamos a trasladar unos cuantos siglos más adelante a una historia que seguramente todos ustedes conocen. Y nos va a enseñar que es un engaño pensar que nuestro pecado nada más nos afecta a nosotros. Porque hasta para eso somos egoístas. Es mi pecado, es mi rollo con Dios. ¿Sí tú? ¿Cómo no? ¿Recuerdan ustedes a David? ¿Recuerdan ustedes a Betsabé? Eso es un ejemplo clarísimo, hermanos. Por lo general tendemos a pensar que el pecado que cometemos es privado o personal y que no tiene por qué afectar a otros. Eso ocurre interna o externamente, pero no hay que engañarnos. La historia nos dice que David, en un tiempo de ocio y flojera espiritual, decide no ir a la guerra como le correspondía. En ese entonces, si había guerra contra los filisteos, ya casi lo tenían como costumbre. Rey hasta el frente, los soldados atrás, empezaban las provocaciones y a veces el conflicto se resolvía nada más con dos. ¿Cómo llegó David a ser tan célebre? Porque le metió una pedrada en medio de las cejas al gigante David y se solucionó el conflicto armado. A veces sí llegaban a la confrontación de ejércitos, a veces se solucionaba con dos campeones y se acabó. Pero en esa ocasión, en la temporada de guerra, David se quedó de flojonazo en su palacio. Me lo merezco. Y esto ocurre en el periodo de debilidad espiritual más grande y más marcado de David. ¿Qué significa periodo de debilidad espiritual? Hermano, cuando no quieres leer la Biblia, cuando no quieres orar, cuando se te llama la atención bíblicamente y te ríes, cuando dices, no, a mí no me va a pasar nada, yo puedo pasar por el lodo sin mancharme los zapatos. Eso es un periodo de flojera espiritual, ese periodo donde no quieres venir a la iglesia, donde no quieres hacer las cosas que le agradan a Dios. Ah, ya se van a acabar las vacaciones y ya van a empezar otra vez con los estudios. Van a empezar duro y dale, aunque ni vienes. Eso es flojera espiritual. Llegar tarde es flojera espiritual. Y así estaba David. Aquí eso no pasa, estoy hablando nada más de suposiciones, ¿verdad? Quiero que por favor me acompañen. Vamos a darle un poquito de repaso a esto. Acompáñenme por favor al segundo libro de Samuel. Segundo de Samuel, capítulo 11, versículo 5. Tenemos a David ahí de ocioso. Lo tenemos allí contemplando todo y pues contempla otra cosa, ¿no? Ve a Betsabé tomando un baño. En primer lugar, entendamos un par de cositas. ¿Han escuchado cuando dice el proverbio, tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata? Bueno, el que mató la vaca fue David, porque no fue a la guerra con sus soldados. Y la que le agarró la pata fue Betsabé, porque ¿qué hacía en el techo de su casa bañándose? En fin, muchas cosas se pueden decir, pero hay algo que tenemos que
entender la ociosidad, la flojera espiritual de David lo llevó allí. Y adultera con ella. La ve bañándose, soy el rey, puedo tomar lo que quiera. Y manda llevar a Betsabé, aunque el texto no nos dice que Betsabé se haya resistido mucho, tiene relaciones con ella. ¿Y qué dijeron? Y ya, ¿no? Pero recibe un balde de agua fría ahí en 2 de Samuel 11:5. Dice, y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. O sea, estoy embarazada. ¡Sas! Ahí David ha de haber dicho, ¿y ahora? Pero no dijo, ah, es mi culpa. Observen la progresión del pecado y cómo se va haciendo cada vez más grande. Cometes el pecado, arrepiéntete y ya. Pero el estado espiritual de David es tan deplorable que en lugar de rendirse y confesar, peca más. Seguramente David no pensó en eso cuando hizo que le llevaran a la mujer a sus aposentos, ni tampoco ella se resistió mucho aparentemente. Quizás pensaron un resbalón y ya. Sin embargo, ese embarazo no fue la consecuencia más difícil. El pecado oculto dio origen a otros pecados. David mintió haciendo que Urías diera un reporte inútil. Ustedes lo pueden leer. ¿Cómo va la guerra? ¿Cómo está la salud? Nada más no le dijo cómo está la familia porque pues él sabía muy bien cómo estaba la familia. Lo manda a llamar para hacerle dar un reporte inútil, intenta enredarlo para que se vaya a su casa y pase la noche con su esposa. Hasta lo emborracha en el segundo intento. Sin embargo, David se topa con un hombre de grandes convicciones y principios. Simplemente Urías no concibe estar en su casa cómodo mientras el arca de Dios y sus compañeros están en el campo de batalla durmiendo en el suelo. La solución, David le suma estar alejado con Dios, ser adúltero y mentiroso, le agrega ser autor intelectual de un asesinato con una crueldad increíble. Ahí mismo, 2 de Samuel, capítulo 11, ahora versículo 14, por favor, acompáñenme. Y dice, venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. David sabía que Urías era inquebrantable, que tenía honor. Lo llevó, mandó a Urías a que fuera el mensajero de su propia sentencia de muerte. ¡Qué cruel! ¡Qué abusivo! La lealtad y la confiabilidad de Urías le costó la vida. Y no solo la de él, sino de otros hombres de David. ¿Por qué? Porque la carta decía, ponme a Urías en el frente de batalla y hagan un ataque inútil. Ataquen una muralla llena de arqueros. Ahí van. Cumplieron la orden del rey. Y no solo murió Urías, murieron un montón de soldados. Con tal de no descubrir su pecado, con tal de no arrepentirse, David sacrificó muchas vidas. Pero la cosa no se quedó ahí, hermanos. ¿Ya vieron cómo el espectro del pecado ya empezó a embarrar a más? Empezó por David. La vio y dijo, ¿va? Y ella dijo, pues va. Allí el pecado de David ya perjudicó a otra persona. Y el pecado de ella, de Betsabé, ya perjudicó también a alguien más, a su propio esposo. Y aparte, más soldados. ¿Qué culpa tenían? Ninguna, pero el pecado de un hombre les costó la vida. Pero hay más, hermanos. ¿Cómo decían en ese programa de los domingos? Aún hay más. David quizá pensó que el problema se había acabado y podía incluso quedar como héroe. A casarme con la pobrecita viuda de Betsabé. Está embarazada, o sea, alguien tiene que ayudarla, ¿no? Criar a su hijo, quedar como héroe. Sin embargo, tal como Dios lo demostró ante la maldad de las personas antes del diluvio, eso no sería pasado por alto. La familia de David estaría sumida en la violencia y el bebé murió. ¿Qué culpa tenía el bebé? Ninguna.
pero la consecuencia del pecado tiene proporciones catastróficas. No nos engañemos pensando que peco yo y no pasa nada. Es por esto que Dios no solamente acabó con los seres humanos, sino con el resto de su creación. El impacto del pecado es demasiado grande como para que ya no haya daño colateral. El daño colateral es pues lo que daña sin querer o lo que queda dañado que no tenías planeado. Vamos a regresar entonces ahora a Génesis 3 y vamos a ver el final del versículo 7. Acompáñenme por favor otra vez a Génesis 7. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. ¿Se acuerdan que al principio enmarqué mucho el hecho de que somos propiedad de Dios? Somos su creación. Él puede hacer con nosotros lo que quiera. Es que ¿cómo te atreves, Dios? ¿Cómo te atreves a decir que Dios mató a todos? Había mucha gente inocente, seguramente niños. No. Y si en ese momento esos niños que existían en el mundo antes del diluvio todavía no habían pecado, Dios sabía de antemano que serían pecadores no arrepentidos. Es más, la salvación de Noé, lo veremos más adelante, pero Noé es calificado como justo. Sí, seguramente Noé no cometía pecados, pues no. Y eso lo demuestra con lo primero que hace con su primera cosecha de uvas. Ya lo veremos más adelante. El efecto del pecado es universal. El punto es ser un pecador redimido, un pecador arrepentido. ¿Sí? Leemos entonces, pues me arrepiento de haberlos hecho. ¿Se acuerdan lo que dije, lo de los antropomorfismos? Arrepentirse. Quiere decir que iba a cambiar su trato con el hombre. Ya no iba a tolerar más, ya no iba a esperar más para cobrar la factura. Esta expresión donde Dios baja su lenguaje a un nivel que nosotros podamos entender. Y cuando dice que se arrepiente, se refiere al comportamiento, que el comportamiento humano le causa pesar y por lo tanto es algo que ya no puede ser tolerado. Algo que debemos de tener siempre en cuenta es que Dios es el creador, otra vez, y todo lo demás su creación, incluyéndonos, los hombres que he creado. Me arrepiento de haberlos hecho, crear, hacer. Somos su propiedad, hermanos. Él puede hacer con nosotros lo que quiera. Dios está mencionando su derecho legítimo de hacer lo que le place con lo que él hizo. A lo largo de la escritura, muchos encuentran pasajes donde tachan a nuestro Dios de cruel por exterminar a toda la humanidad en este caso o alguna parte. Acompáñenme por favor en sus Biblias a Isaías capítulo 45, versículo 9. Vamos a lapidar esto, vamos a marcarlo en piedra. Isaías 45, 9 dice así: ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tienes manos? Observen lo que está diciendo aquí: ay del que se le está poniendo a discutir con Dios. Decir, es que Señor, no, sí creo, pero es injusto que hayas acabado con todo. Pobrecitos animalitos, ¿qué culpa tenían? Aguas, ya te estás oponiendo a lo que Dios dice. Es que yo tengo una alternativa mejor. Sí, la Biblia dice esto, pero yo puedo. Aguas, ya estás pleiteando. ¿Y qué significa esto de el tiesto con los tiestos de la tierra? O sea, se refiere a que nosotros somos tiestos. Es decir, aglutinamientos de tierra. ¿Han visto que luego levantas unas piedras y dices, ay, qué rocón, la apachurras y se deshace? Bueno, eso es un tiesto, a eso es a lo que se refiere. Y le vamos a decir nosotros, imagínate, la figura es clara, está el alfarero ahí haciendo su jarrita y de repente la jarrita le dice, oye, así no me gusta. Yo nada más quiero ser de una sola asa, no de dos. No, la jarrita, ¿qué forma va a tener? La que el alfarero le dé, la que le quiera dar. En las ferias, no sé si todavía lo hacen, ¿no? Andaban todos con su vasijita, su pedacito de barro aquí en la mano, que después se deshacía porque no era cocido. Para que quedara firme tenía que someterse a altas temperaturas para poder quedar firme.
Hermanos, somos su obra. Ahora, ¿por qué es importante entender que el pecado nunca es pequeño y que Dios puede hacer lo que quiere con su creación? Gerardo, ¿eso qué tiene que ver con la gracia de Dios? Porque tú dijiste que hoy íbamos a hablar mucho de la gracia. Entonces, ¿esto qué tiene que ver con la gracia de Dios? Quiero que me acompañen, por favor, en sus Biblias, a la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 31. Dice así la palabra del Señor. ¿Ya lo tienen? Nada más por si queremos seguir peleando con Dios. Y esto es una advertencia para todos aquellos que pudieran estar escuchando y que no tengan fe en el Señor Jesucristo. Una advertencia nada más. ¿Qué dice Hebreos 10:31? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Esto es una advertencia contra aquellos que pecan deliberadamente, que pecan contra alguien. Y el Señor dice, en el contexto dice, mía es la venganza. Entonces el escritor de Hebreos dice, aguas, porque es horrendo. No tienes idea del horror que vas a sufrir en manos del Dios vivo. De ahí es de donde R.C. Sproul dice que lo más terrible del infierno es que Dios va a estar ahí. Dios es omnipresente, ¿sí o no? Entonces, es claro que Él va a estar ahí. Nos enseña, porque es importante entender que el pecado nunca es pequeño y que Dios puede hacer lo que quiere con su creación, porque nos enseña que la ira de Dios es terrible, no deja pasar por alto ningún pecado. Por eso Jesús fue colgado en la cruz. Ahí está la gracia para que sufriera la ira de Dios por los pecados de cada uno de nosotros. Y únicamente quien se arrepiente y pone su fe en Él puede salvarse de esa ira santa. Pero así como es formidable su ira, su gracia es inagotable. Como dice el canto, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Versículo 8, acompáñenme otra vez, por favor, a Génesis, capítulo 6, versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¡Qué declaración, hermanos! Aquí no dice, pero Noé era tan bueno que por eso Dios lo perdonó. No, dice que Noé halló gracia. Esto es asombroso. En medio de toda esa maldad, Noé representa el remanente que es fiel a Dios por su gracia, no por mérito propio. Y ahora, esto no significa que Noé fue impecable, sino que buscaba a Dios. ¿Qué dice Génesis capítulo 4, versículo 26? Acompáñenme rápidamente. Dice, y a Set, o sea, la línea de Adán. El último que mencionan ahí es Set. Le nació un hijo y lo llamó su nombre Enos. Bueno, esto no es tan importante, lo que nos importa es lo que dice aquí. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Esto coincide con el hecho de que Noé halle gracia delante de Dios. Eso significa que Noé invocaba el nombre de Dios. Noé tenía fe, Noé creía en él. Uh-huh. Es lógico pensar que el constructor del arca tenía una relación con Dios. Notaremos que incluso más adelante llega a caminar con Dios, pero primero halló gracia ante los ojos de Jehová. Por gracia eres salvo. ¿Esto qué significa? Que Dios te vio desde el principio y sabía que como criatura caída mereces el infierno. Pero por pura gracia, por su puro placer, por su pura personalidad, Dios dijo, tú no, a él no, a ella no, a él lo reservo para mí, para que sea mi hijo. Esa es la gracia de Dios. Ese regalo o favor que no merecemos nos fue dado por Dios. Él decidió ponerse a sí mismo como pago del pecado en la persona de Jesucristo. Romanos 6:23. ¿Qué dice? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Allí está, hermanos, la gracia de Dios. Y la gracia de Dios se manifiesta con Noé cuando Dios le concede verlo
con gracia. Acompáñenme, por favor, al Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 37. Mateo 24, 37. Dice así: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Hermanos, esto es una comparativa y esto es una advertencia. ¿Cómo dice la Escritura que estaba el mundo en los días de Noé? Lleno de maldad, lleno de violencia. ¿Cómo está nuestro mundo hoy? Muchos dicen, no se puede poner peor. Sí, el Señor no ha venido. Ajá. La comparativa es que la situación mundial va a ser muy parecida al tiempo antediluviano. Todavía no llegamos a ese nivel. Todavía no. La maldad todavía no llega a ese punto en que Dios dijo, llegó a la medida que yo establecí la maldad, destruiremos todo. No sé en qué medida vamos, pero aún no llega. Por eso es que el texto es tan contundente en lo que dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, su regreso. Él va a venir cuando la condición humana siga empeorando más y más y más. El juicio ya no va a ser con agua, sino con fuego. Todo será destruido y vuelto a crear. Los pecadores no arrepentidos irán al infierno y los creyentes en Cristo a la presencia de su Salvador, no por mérito propio, sino porque igual que Noé, cada cristiano verdadero ha hallado gracia delante de Dios. ¿Has hallado la gracia delante de Dios? Si tú estás escuchando esto, no entiendes, la pregunta sería, ¿has encontrado la paz, la gracia con Dios por medio de la fe en Cristo? La gracia divina está en Jesús, muerto y resucitado al tercer día, fue elevado al cielo en gloria y está ahora preparando un lugar para quienes son hijos de Dios. Pídele a Dios que te dé esa gracia si aún no pones tu fe en Cristo. Reconoce que eres pecador y por lo tanto merecedor de la destrucción. Pide esa gracia y quizá Dios en su misericordia te la dará. Y hermanos, nosotros como creyentes, ¿qué nos corresponde de la gracia? Pues por gracia soy salvo por medio de la fe, entonces a pecar y a gozar que el mundo se va a acabar. No, a nosotros lo que nos corresponde es no abusar de esa gracia. Una cosa es que peques por error, una cosa es que metas la pata, como quien sabe que necesita un tratamiento médico y se le olvida ponérselo o tomárselo. O el diabético, no comas dulces. ¿Y qué hace el diabético? Come dulces. Hermanos, eso es abusar de la gracia, porque como todavía me siento bien. Pero ojo, hermano, abusar de la gracia te pone en una posición bien peligrosa. Una en la que quizás ni siquiera eres hijo de Dios. El pecado tiene consecuencias y tiene un impacto enorme. Oremos. Padre, gracias, Señor, porque eres bueno, misericordioso, grande, Señor. Gracias, Padre, porque por tu gracia somos salvos por medio de la fe. Esto no es algo que nosotros nos hayamos ganado, sino que a ti te plació darnos, Señor. Por ninguna causa que nosotros podamos hacer, por ninguna obra podemos acercarnos a ti, Señor. Sin embargo, tú nos hiciste como nuevas criaturas para que hagamos las buenas obras que tú nos has puesto de antemano para que andemos en ellas, Señor. Gracias, Padre, por esto. Gracias, Señor, porque en la historia, en la Biblia, podemos nosotros ver cómo es que ya destruiste una vez el mundo, Señor, y sabemos que lo vas a volver a hacer. Padre, gracias porque con el ejemplo de Noé sabemos que tú escoges a los que quieres, tú salvas a los que quieres, tú tienes misericordia de quien quieres tener misericordia, Señor. Te rogamos, Padre, por nuestros seres queridos. Te rogamos, Señor, por nuestros amigos, por nuestros conocidos, por aquellos por quienes oramos para que sean salvos, Señor. Que tú, Padre, si es tu voluntad, tú pongas en ellos arrepentimiento y volteen
a la cruz de Cristo con fe, Señor. Y Padre, te rogamos también por nosotros, porque seguimos siendo pecadores. Decía Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Señor, nuestra carne aún desea el pecado, pero nuestra mente, nuestro espíritu desea obedecerte a ti, Señor. Padre, danos más de tu gracia, pero impídenos abusar de ella, Señor. Gracias, Padre, por esto. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos.